Saludos, estimados y estimadas estudiantes de la UNED. Este es el curso La ciencia en su historia, código 075, del primer cuatrimestre del 2021. Yo soy su tutor, Pedro Solís, y en esta ocasión me voy a centrar en los lineamientos generales de la tarea. Pero antes de ello, es importante aclarar cuál es el objetivo central de este curso, la ciencia en su historia. En la página 4 de las orientaciones académicas, usted va a encontrar lo siguiente. Como parte de los estudios generales que ofrece al estudiante de la UNED, la asignatura La ciencia en su historia pretende interpretar la ciencia actual como el resultado de una serie de procesos y conflictos que se iniciaron hace muchos siglos, fundamentados en la lucha por la supervivencia de los seres humanos, relacionados con la cultura de cada pueblo y que a su vez tienen implicaciones sociales y políticas. Como lo pueden observar, este es un curso de historia de la ciencia. Nos vamos a enfocar en cómo la ciencia se ha desarrollado a lo largo de los siglos, cuáles han sido sus logros principales a diferentes niveles, por ejemplo, a nivel social, a nivel político, pero también a nivel cultural, a nivel religioso, económico, etcétera. La idea es que con este curso ustedes tengan conciencia de el desarrollo histórico de la ciencia y cómo la ciencia repercute en nuestra vida cotidiana. Antes de entrar en materia de la tarea, es importante hacer el comunicado de que la Cátedra de Filosofía de la UNED ofrece diversas modalidades de tutoría. Por ejemplo, ofrece tutorías telefónicas y estas pueden ser utilizadas por cualquier estudiante de la universidad llamando al teléfono 25 27 26 97. Debe consultar el día, hora y extensión en el instructivo de la matrícula. La atención específica a estudiantes serán los días martes y jueves de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Ahí ustedes pueden en ese periodo de tiempo llamar a la cátedra solicitando aclaraciones sobre todo lo que tenga que ver con el curso. También se da atención electrónica. Las consultas pueden ser enviadas a la Cátedra de Filosofía a la siguiente dirección: catedrafilosofia@uned.ac.cr. Se le recomienda que en el título mencionen el nombre del curso y el código para que tengan una atención más rápida y oportuna, y que en el texto también introduzcan información relevante como su nombre, de qué centro universitario provienen y obviamente si lo consideran conveniente pueden poner su número de teléfono en el caso de que se les tenga que devolver el correo o se les pueda devolver en forma de una llamada. Esta asignatura, la ciencia y su historia, tiene los siguientes rubros de evaluación. Tiene un rubro para la tarea que tiene un valor de 2, un rubro para la primera prueba escrita que tiene un valor de 4 y una segunda prueba escrita que tiene también un valor de 4. En total, esto suma 10. Las notas van de 1 a 10.
Cada examen va a tener un valor de 4 puntos y la tarea tiene un valor de 2 puntos. Importante destacar que tanto la tarea como los exámenes van a estar estructurados de acuerdo con ciertos ítems y la suma total de estos ítems va a ser 50 puntos. Es decir, que la tarea vale 50 puntos, los exámenes van a valer 50 puntos y eso se va a convertir en ya sea de 1 a 2 en el caso de las tareas o de 1 a 4 en el caso de los exámenes. ¿Qué quiero decir con ello? Que, por ejemplo, si obtienen los 50 puntos, van a tener un 100 y dependiendo si es un examen o si es la tarea, van a tener todos los 2 puntos o todos los 4 puntos. En el caso de la primera prueba escrita ordinaria, esta va a abordar la primera y la segunda parte de la unidad didáctica medial, que es el libro de Luis Camacho, La ciencia en su historia. Igual la reposición, la prueba de reposición, va a evaluar también la primera y la segunda parte. Este libro de Luis Camacho está compuesto de 6 partes. La segunda prueba va a abordar la tercera y la cuarta parte de la unidad didáctica medial. Y la reposición correspondiente, es decir, en el caso de que ustedes decidan hacer la reposición por cualquier motivo que sea, se va a evaluar igual la tercera y la cuarta parte. Esto significa que quedan 2 partes, la quinta y la sexta. La tarea va a estar enfocada en esas 2 últimas partes de la unidad didáctica medial. Entonces, esas son las 2 partes que ustedes tienen que leer, la parte 5 y la parte 6 de este libro de Camacho para hacer la tarea. Se les presenta algunas recomendaciones para hacer la tarea. Por ejemplo, ustedes van a encontrar estas recomendaciones en la página 21 a 22 de las orientaciones académicas. Primero que todo, debe quedar claro que la presentación y realización de la tarea es individual, es un trabajo individual, no colectivo. El valor total de la tarea es de 50 puntos, ya lo dije, para un 2.0 de la calificación final del estudiante. Se les pide a ustedes que entreguen las respuestas en hojas tamaño carta, no en hojas tamaño oficio. Todas las páginas deben estar numeradas. Se les recomienda utilizar letra tamaño 12, puede ser Arial, puede ser Times New Roman, puede ser Verdana. Los márgenes de las páginas deben ser de 2.5 centímetros en los 4 lados, tanto arriba como abajo, como a la derecha, como a la izquierda. Los títulos es importante, por cada ítem ustedes van a poner un título y estos títulos van a ir centrados y resaltados con negrita. El texto debe venir justificado. Esto significa que ni va alineado a la izquierda ni tampoco a la derecha, menos centrado. Tiene que venir justificado. Y el interlineado, es decir, el espacio entre un renglón y otro, debe ser de 1.5 o 1,5. Es importante estas cuestiones de forma porque también se evalúan dentro de la tarea. En caso de consultar enciclopedias, manuales, libros, documentos institucionales, revistas o internet para la elaboración de la tarea, deben citar dentro del texto la referencia bibliográfica y además
al final del documento va a haber una sección que va a ser el apartado de la bibliografía, donde ustedes van a consignar todas las fuentes que emplearon para hacer la tarea y que citaron dentro de la tarea. En este apartado, ustedes van a poner toda la información pertinente de la fuente de acuerdo con los requisitos de APA, sea la sexta edición o ediciones más nuevas como la séptima edición. Tomen en cuenta que para calificar cada actividad se consideran los siguientes criterios. Primero, relación directa con el tema en cuestión. Ustedes van a desarrollar 4 de 8 ítems que se les proponen. Entonces, las respuestas tienen que tener relación directa con lo que se les está preguntando, el ítem en particular. Segundo, es importante que ustedes fundamenten la argumentación que ustedes realicen. ¿Qué significa esto? Que ustedes no van a simplemente opinar los que primero se les venga a la cabeza sobre los temas correspondientes, sino que lo que ustedes digan tiene que estar fundamentado. Y cuando hablamos de estar fundamentado, nos referimos principalmente a que ustedes utilicen, sea el texto de Camacho u otra fuente como otros libros, revistas, fuentes expertas. Fuentes tienen que ser válidas y confiables para darle fuerza a eso que ustedes argumenten. También es importante la coherencia en el discurso general del estudiante. A lo largo de todas las respuestas a los ítems, el estudiante tiene que mantenerse coherente. Esto significa que el estudiante expresa sus ideas, argumenta esas ideas de manera clara y no se contradice. Por ejemplo, en un lado dice una cosa y en otro lado dice otra. Tiene que mantenerse coherente, tiene que ser consistente. ¿Cuándo se hace esta tarea? En principio, la tarea tiene que iniciarse desde las primeras semanas del cuatrimestre. Es decir, que ustedes ya deben estar haciendo algo por la tarea, al menos leyendo las partes quinta y sexta del libro de Camacho. La fecha de entrega será del 22 al 25 de febrero del 2021. Antes de las 11:59 de la noche, en el entorno StudiaU, en formato PDF. No se aceptan tareas extemporáneas. Si ustedes hacen el trabajo en un documento de Word, antes de subirlo a StudiaU, tienen que convertirlo a PDF. Es decir, que esto se puede hacer cuando ustedes van a guardar el archivo, guardar como, ¿ok? Ahí les va a aparecer una opción debajo del nombre del archivo si lo graban en Word o en otro formato. Y aquí lo que tienen que hacer es poner PDF. ¿Cuáles son los temas que va a abordar la tarea? Como les había mencionado, son 8 temas, de los cuales ustedes eligen solamente 4. Voy a dar una lectura de cada uno de los temas. Tema A: la ciencia a partir del siglo XIX. Tras el fin de 2 grandes teorías antiguas, los 4 elementos y los 4 humores. Ustedes tienen que ser muy cuidadosos a la hora de leer e interpretar los ítems para que respondan efectivamente a todo lo que el ítem les está solicitando. En este caso, ustedes no solamente van a hablar de la ciencia a partir del siglo XIX, sino que van a hablar de la ciencia a partir del siglo XIX
en función de el fin de dos grandes teorías que estuvieron vigentes en siglos anteriores, como fueron las teorías de los cuatro elementos y las teorías de los cuatro humores. B. Y esto es una pregunta. ¿Se fortalece la ciencia con el fin de dos grandes teorías antiguas, los cuatro elementos y los cuatro humores? Es una pregunta muy parecida a la anterior, donde ustedes lo que tienen que ver es si ha habido un avance después de que se convirtieron en obsoletas estas viejas teorías de los cuatro elementos y los cuatro humores, y ver si hay algo de esas teorías que aún se mantiene vigente. C. Si la luz se desplaza en onda y en partículas, ¿cuál es la verdadera diferencia entre los exponentes y las repercusiones que tiene esto para la ciencia? Es decir, que se dice que por un lado la luz se desplaza en ondas. Por otro lado se dice que se desplaza en partículas. Son dos teorías distintas, pero hay una teoría que establece que tanto es la una como la otra. Entonces, ustedes lo que tienen que ver es en los autores, cuáles son las diferencias entre las propuestas de los autores y cómo esto repercute en la ciencia. Repercute en el tipo de conocimiento, por ejemplo, que se supone debe proveer la ciencia. Si la ciencia siempre va a ofrecer un conocimiento preciso o hay un espacio para la incertidumbre. D. Inventos prácticos. Su origen, su uso y su perfeccionamiento para el desarrollo tecnológico del siglo XXI. Si ustedes eligen este tema, tomen en cuenta el punto 4 de la quinta parte, que va de la página 291 a la 301. Vean que muchos de los inventos sufren un perfeccionamiento a lo largo del tiempo, hasta que sean perfectamente adecuados a el fin para el cual fueron construidos. Entonces, la idea es ver en todo este desarrollo de nuevos inventos, cómo esto, por ejemplo, ha afectado a el estado tecnológico en el que nos encontramos en el presente. Los aspectos esenciales del descubrimiento de los rayos X y la radioactividad y sus repercusiones. ¿Ok? Rayos X y radioactividad. Vean que aquí y en las otras partes no es simplemente cuando ustedes vayan a responder describir qué es rayos X o describir qué es la relatividad o describir en qué consiste la teoría de los cuatro elementos o los cuatro humores. Además de describir, es importante describir, ustedes tienen que valorar esas teorías, esos aportes, inventos, descubrimientos, en función de lo que se le está preguntando, es decir, en función, por ejemplo, de las repercusiones. ¿Han hecho bien a la humanidad? ¿Se han utilizado para el mal? Esas son las cosas que ustedes tienen que consignar en las respuestas. F, relatividad y física cuántica, orígenes, aportes y sus expositores. ¿Qué tienen que decir a la ciencia? Por ejemplo, cómo cambió la ciencia a partir de la teoría de la relatividad y la física cuántica. Hablar un poco de los orígenes, identificar quiénes desarrollaron la teoría,
cuáles fueron sus aportes específicos de cada uno de estos científicos y ver, bueno, cómo impactaron a la ciencia, pero también cómo impactaron a la sociedad en general. G, grandes avances de la ciencia contemporánea, sus implicaciones y sus alcances. Ustedes aquí eligen, son libres de elegir avances a nivel tecnológico, a nivel de transportes, a nivel de salud, etcétera. Ustedes eligen avances y explican esos avances en función de, o sea, los describen y luego los explican en función de sus implicaciones a diferentes niveles. Volvemos a que estos niveles pueden ser múltiples, a nivel social, a nivel político, a nivel científico, a nivel cultural, a nivel económico. Ustedes son libres para elegir cuál o cuáles niveles eligen para enfocarse en sus respuestas. Por último, el H, Costa Rica en el concierto del desarrollo de la ciencia contemporánea, logros y retos. ¿Ok? Entonces, igual aquí no es simplemente escribir lo que se ha hecho en Costa Rica a favor de la ciencia, quiénes son sus principales exponentes, sino además ver implicaciones, o sea, esos logros, si son logros es porque han tenido implicaciones importantes en la ciencia o en otros niveles. ¿Y cuáles son los retos que todavía deben ser enfrentados para mejorar, para optimizar los aportes de nuestra sociedad al desarrollo de la ciencia contemporánea? ¿Cómo hacen la tarea? Bueno, primero tienen que elaborar una portada según lo que se indica. Es básicamente ir a la página 28 de las orientaciones académicas y ahí ustedes van a encontrar el modelo de portada para la tarea. Ese modelo es el que ustedes tienen que utilizar para la portada. Eligen 4 de los 8 temas que ya les mencioné y los 4 ítems seleccionados abordarán una extensión de 16 páginas en total, excluidas la portada y las referencias bibliográficas, que se suman a las páginas del trabajo final. Esto significa que si ustedes, o sea, si son 4 ítems que ustedes tienen que responder y en total son 16 páginas, cada ítem debe desarrollarse en 4 páginas. Eviten respuestas entonces muy cortas, con muy poca información. Desarrollen a cabalidad y de manera suficiente sus argumentos. Y entonces va por ahí, van a tener un promedio cada respuesta de 4 páginas. Es importante mencionar lo siguiente. Cada ítem va a tener un valor de 10 puntos. 5 puntos de esos 10 va para las ideas, las citas de las ideas, y los otros 5 puntos va para los argumentos. Entonces, ustedes lo que hacen es que un ítem, para responder un ítem, sacan 5 ideas del libro de Camacho, por ejemplo, las escriben y luego argumentan, comentan esas ideas. Lo que hacen es explicar esas ideas con un propósito determinado. Ese propósito determinado está determinado, valga la redundancia, por lo que se les está preguntando. Entonces, una cosa es la cita de la idea y otra cosa es el argumento. La idea es un asunto de descripción. Ustedes describen, por ejemplo, una teoría o describen un invento o un descubrimiento. La explicación, que va a ser el argumento, va a tener el propósito de decir si esa idea fue verdadera o terminó siendo falsa,
si tuvo éxito, si no tuvo éxito, cuáles fueron sus implicaciones a los diferentes niveles. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y eso va separado. Es importante que es algo que ustedes tienen que tomar en consideración a la hora de redactar, es que en un párrafo ustedes desarrollan solamente una idea. Ustedes no deben escribir, desarrollar más de una idea en un párrafo. A veces los estudiantes cometen esta indiscreción, ¿verdad? Y es muy difícil a la hora de revisarlo, ¿ok? Poder distinguir si aquí hay una idea o varias ideas. Entonces, sigan este precepto de que un párrafo por idea, un párrafo por argumento. Yo les recomiendo que escriban la cita de la idea y el argumento en lugares separados, a no ser que hagan algo para diferenciarlos, para que, por ejemplo, el profesor tutor pueda diferenciar, mira, esta es la cita de la idea y este es el argumento. ¿Ok? Eso lo pueden hacer en párrafos separados, la cita por un lado y el argumento por el otro. Pero si lo hacen en solo un párrafo, cita y argumento, que se note que el argumento viene separado o es distinto de la idea y que no venga todo mezclado. Es importante que tomen esto en consideración. Por último, es importante que en esta tarea a ustedes no se les está pidiendo una introducción general ni una conclusión general sobre todo lo desarrollado. Ustedes deciden si para cada ítem introducen un párrafo introductorio y una conclusión. Vean que ustedes pueden perfectamente hacer esto, dado que el desarrollo de cada ítem se espera que ustedes lo hagan en un promedio de 4 páginas. Entonces, si se quedaron cortos, bueno, pueden meter una introducción y una conclusión. No es necesario que incluyan la rúbrica, por ejemplo, que aparece en las páginas finales de las orientaciones, por cuanto la rúbrica aparece en el entorno de StudiaU. Y para una mayor claridad en cuanto a la extensión, el trabajo final abarcará un mínimo de 16 páginas y un máximo de 20. Intenten no pasarse de 20 páginas. 16 para las respuestas, 16 páginas, una página para la portada y una página, 2 páginas para la bibliografía. ¿Ok? Es importante que todas las fuentes que utilicen en el desarrollo del trabajo vengan en este apartado de la bibliografía de acuerdo con los criterios de APA, ¿verdad? O sea, mínimo apellido o apellidos de los autores, año de la publicación, el título de la publicación, la ciudad donde fue publicada y la editorial en el caso de libros, pero también se les está incentivando a que utilicen artículos académicos, y los artículos académicos se citan de manera un poco distinta, porque en este caso igual va el apellido o apellidos de los autores, la fecha, a veces la fecha incluye el mes, no solamente el año, el título de el artículo más el nombre de la revista, volumen, número y las páginas que abarca el artículo. En el caso de los libros, lo que va en cursiva es el título del libro. En el caso de los artículos, lo que va en cursiva no es el título del artículo, sino el nombre de la revista. Esa diferencia es importante. Todas las fuentes tienen que venir en esa parte de la bibliografía, pero también
todas esas fuentes que ustedes pongan en la bibliografía tienen que haber sido utilizadas al menos una vez dentro del texto. Esto es fundamental. Pues bien, con esto termino mi primer acercamiento a las instrucciones de la tarea. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos estamos viendo. Saludos.